Asociación de Cirujanos de Guatemala les damos la bienvenida a la sesión científica mensual. En esta ocasión vamos a conversar y a dar las conferencias sobre ERAS, que es la recuperación avanzada postcirugía, y nombres que se le van adhiriendo, que es muy importante hoy por hoy, que va a ser presentado por la doctora Patricia Chacón, la doctora Lorena Aguilera, que son jefas de cirugía en el Hospital General San Juan de Dios y en el posgrado, y que entusiásticamente han estado con todo este programa y este tema. Y por parte de Colombia, el doctor Eduardo Zarate, tendremos un link con él que nos dará una conferencia de cómo esto fue aplicado en Colombia. En especial el día de hoy para la Asociación de Cirujanos de Guatemala es muy importante, ya que se comienza con otra serie de conferencias, esto ya en forma virtual, que hemos hecho otras conferencias así en años anteriores. Sin embargo, en esta ocasión lo importante es que ya tenemos una participación directa con el Colegio Médico, al que le agradecemos mucho, en especial al Departamento de Educación Médica Continua, que nos ha dado el valor de darnos las 3 horas crédito por que es una presentación virtual, y en la cual al final de esto hay un link, una cosa especial, donde se tiene que conectar uno al terminar, que es a las 20:30 horas, hasta las 22, con un examen, el cual va a medir la participación. Y es muy importante en especial para los residentes en formación, que es lo que buscamos en la Asociación de Cirujanos de Guatemala, más educación a nuestros residentes, a la gente joven y a nuestros asociados, en especial a los que nos debemos. También agradecer mucho al programa de posgrado de la Universidad de San Carlos, en especial al su decano, al doctor Orellana, que nos ha ayudado en todo este ir y venir de autorizaciones y pedir y todo este trajín, pero que ha llegado a un momento en que por primera vez ya se presenta en nuestro país y en el área del Istmo. Y muy en especial a los que han creído en nosotros mucho, que es al grupo Unifarm, que nos ha prestado sus instalaciones para esto, con toda la parte de tecnología, y al grupo Concept, que nos está dando la transmisión. Sin más, para no estar haciendo más largo esto, le voy a dar ya la palabra a la doctora Patricia Chacón, que nos va a comenzar con su conferencia sobre esto de el ERAS. Gracias. Buenas noches, bienvenidos, aunque no podemos verlo, pero sabemos que todos están ahí. Gracias a la Junta Directiva de la Asociación por la invitación, y pues este ha sido un tema que nos ha interesado mucho en el San Juan de Dios, ¿verdad? Y los llamados protocolos ERAS. ¿Qué quiere decir ERAS? Pues ahí lo ven ustedes, ¿verdad? En inglés, pero básicamente es promover la recuperación quirúrgica del paciente, ¿verdad? El promotor de los protocolos ERAS es el doctor Henry Kellet, que es un cirujano de colon y recto, es danés, ¿verdad? Y él, este es el artículo original que él publicó en 1995, en Lancet de 1995, mire. Él está reportando aquí una serie de casos de recuperación de cirugía de colon laparoscópica, en la que ellos ya estaban utilizando analgesia epidural, que es uno de los pilares de los protocolos ERAS, la nutrición oral temprana, o sea, el mismo día de la cirugía les están dando la dieta, y la movilización temprana. Entonces esto lo hicieron ellos en 1995, ¿sí? A partir de este artículo, el doctor Kellet y su grupo empezaron ya a unir más y más estrategias para por fin dar nacimiento a lo que es los protocolos ERAS. En el 2001 se forma el grupo ERAS, la ERAS Society en Londres, ¿verdad?, que básicamente estuvo conformada al inicio por países europeos, y ya después se fue agregando Estados Unidos básicamente. En Latinoamérica tenemos los representantes Brasil, Chile, México desde el 2007,
Y pues nosotros también ya estamos intentando unirnos a todo esto desde el 2016. ¿Qué ves básicamente el ERAS? Es que cambiemos paradigmas, ¿verdad? Que la recuperación tan lenta que teníamos en los pacientes posoperados, ya eso tiene que ser más rápido, los días de estancia hospitalaria tienen que ser menos, que el paciente tiene que estar menos en el hospital y tiene que salir, pero tiene que irse bien, ¿verdad? Tiene que irse sin dolor, tiene que irse tolerando y movilizándose adecuadamente, ¿verdad? Entonces esto nos hace llevar a examinar esas prácticas tradicionales que teníamos. Todavía vamos a mencionar cuando hacíamos anastomosis en nuestro tiempo, ¿verdad? Se iniciaba la dieta hasta el tercer o cuarto día, que iniciaba con agua onceada todo un día, con agüita por onzas. Me imagino que muchos de los que están ahí conectados lo recuerdan. Después que dieta líquida, y si tolera líquidos y después blanda. Total que todo ese proceso nos llevaba hasta 6 o 7 días que el paciente no se alimentaba adecuadamente y eso no estaba bien, ¿verdad? Eso no estaba bien. Entonces, esto es lo que está examinando el ERAS y dijo, no lo hagamos así, y está reemplazando todas esas actitudes, está reemplazando todo ese manejo con nuevas prácticas que son basadas en evidencia. ¿Cuáles son los objetivos del ERAS? Primero, reducir el estrés quirúrgico para el paciente. Vamos a ver que dentro de lo que es el protocolo ERAS es muy importante la educación al paciente, ¿verdad? Es muy importante que el paciente esté informado de su procedimiento quirúrgico y cuáles son los resultados que uno espera de ese procedimiento quirúrgico. Y eso le disminuye, un paciente educado le disminuye la ansiedad, ¿sí? Tiene un mejor apego a las instrucciones del médico en el posoperatorio y eso influye positivamente en su recuperación. Otro punto importante es la nutrición perioperatoria, ¿sí? El cirujano tiene que empezar a concientizarse que tenemos que ver cómo está el estado nutricional de nuestro paciente antes de la cirugía, en el preoperatorio, ¿verdad? Porque se nos dan muchas complicaciones posoperatorias porque no nos fijamos, no pusimos atención al estado nutricional de nuestros pacientes. Y no solo, fíjense que no solo ya en nuestro país, no solo desnutrición, no solo proteínas bajas, sino ya tenemos bastante sobrepeso. Tenemos que empezar a ponerle atención a eso, ¿verdad? Y eso es uno de las partes fundamentales del protocolo ERAS. Y luego el óptimo control del dolor, ¿sí? Solo para contarles, manejamos una tesis hace un tiempo de que evaluación de dolor posoperatorio y la verdad nos quedamos muy asombrados o estupefactos de que nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso. Entonces, de 10 pacientes, 7 pacientes señalaron en la escala de 1 a 5, señalaron de 3 o más que tenían dolor en el posoperatorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos aliviando a nuestros pacientes, ¿sí? Y el paciente que tiene dolor no se va a mover. El paciente que tiene dolor no se les moviliza. Y entonces eso crea, ¿qué nos crea? Nos crea atelectasias, nos crea hilio paralítico, edemas periféricos, si no se nos mueve y por lo tanto alarga sus días de estancia hospitalaria, ¿verdad? Los resultados del ERAS, yo les puse aquí algunas referencias bibliográficas porque de esto ya hay escrito bastante, ¿verdad? Pero los resultados que están reportados es la reducción de las complicaciones hasta en un 50%. Fíjese que es un número bastante alto, ¿verdad? Que nos vaya a reducir complicaciones en un 50%. Reduce la estancia hospitalaria en un 30% y por último, pues reduce los costos hospitalarios, ¿verdad?
Y miren, esto es todo lo que en la actualidad se está publicando de ERAS, o sea, la gente internacionalmente se están uniendo a ERAS, lo están aplicando y están publicando, ¿verdad? Tenemos, mire, cada procedimiento quirúrgico tiene su protocolo específico de ERAS, ¿verdad? Si va a ser una colectomía, si va a ser una esofagectomía, si va a ser una cirugía de páncreas. Entonces, todo eso ya se está haciendo y se está publicando. Entonces, rápidamente vamos a explicar los elementos básicos del ERAS, ¿sí? Entonces, medidas preoperatorias. ¿Qué hace uno en el preoperatorio cuando va a incluir a su paciente en el protocolo ERAS? Primero se les recomienda actividad física. Hay que recomendarles un mes antes, ¿verdad? Aquí todo estamos hablando de cirugía electiva, ¿sí? Ya está moviéndose todo para aplicarlo en cirugía de emergencia, pero todavía está eso en planificación. Pero aquí estamos hablando de cirugía electiva. Entonces, caminata media hora todos los días, si es posible un mes antes de que está planeado nuestra cirugía, y tiene que ser posible porque es cirugía electiva, y 0 alcohol, 0 tabaco. Ejercitar los pulmones. Entonces, todo paciente que se va a operar de cirugía electiva, no importa el tipo de cirugía que va a tener, ¿sí?, tiene que dársele plan educacional, ejercitar los pulmones. Y miren, el aparato es el llamado Respirex, ¿verdad? Cuesta 130 quetzales, ¿verdad? En algún lugar ahí lo pueden conseguir, y hay que explicarle al paciente que tiene que empezar desde un mes antes a hacer sus ejercicios respiratorios. Y miren, otra cosa importante que uno dice es lógico, pero no lo pensamos, ¿verdad? El paciente hipertenso, el diabético, otras condiciones médicas que ya tienen su medicamento y que con eso están controlados, lo tiene que llevar al hospital, lo tiene que traer, porque por ejemplo los hipertensos, lo que nos pasa es que cuando ellos toman una cosa en casa, cuando se les hospitaliza, les cambiamos a lo que hay en el hospital, ¿sí? Entonces, al día siguiente o 2 días que van para cirugía, hipertensos, ¿verdad? Porque se les cambió el medicamento. Entonces, eso se puede evitar, ellos tienen que llevar su propio medicamento, lo mismo pasa con los diabéticos, ¿verdad? Y aquí más pequeño les puse la goma de mascar, ¿verdad? La goma de mascar está incluida en el protocolo ERAS, ¿verdad? No hay una evidencia abrumadora, pero sí ayuda a la movilización intestinal. Entonces está recomendado pedirle al paciente que lleve su goma de mascar para que ya en el posoperatorio la utilice. La evaluación nutricional, o sea, todo cirujano debe evaluar nutricionalmente a su paciente, y no digo una evaluación muy sofisticada, ¿verdad? Tal vez como lo haría una nutricionista, pero nosotros ¿qué tenemos que ver? La historia, ¿verdad? La historia, su dieta, ¿cómo está su dieta? ¿Cambió? ¿Ha dejado de comer? ¿Tiene anorexia? ¿Ha estado con vómitos? Para tener una idea, ¿verdad? Y el índice de masa corporal, ¿verdad? El peso y la talla siguen siendo medidas básicas para darnos una idea de cómo está el estado nutricional del paciente, y pues si uno puede ya utilizar marcadores bioquímicos, ¿verdad? Si el paciente está en déficit, tenemos que suplementarlo con proteína, ¿sí? Tenemos que suplementarlo con proteína y la nutrición parenteral, ¿verdad? Evaluar nutrición parenteral, aún para un paciente electivo. Entonces ya se planifica ingresarlo días antes al hospital y suplementarlo con nutrición parenteral. La inmunonutrición también es otro punto que está contemplado, ¿verdad? Agregarle al paciente glutamina y arginina, ¿sí? La glutamina es un favorecedor, un reparador de tejidos que favorece la cicatrización, ¿sí? Y la arginina pues es un facilitador del óxido nítrico que aumenta el flujo de sanguíneo a los tejidos, aumenta el flujo de oxígeno y va a favorecer la cicatrización. Entonces ya se les está dando para toda cirugía electiva, una semana antes el paciente se empieza a
inicia a tomar glutamina, arginina, incluso omega 3, ¿verdad? Que está contemplado de lo que es inmunonutrición. Pero es fácil, es fácil, el paciente lo compra y lo empiezan a tomar ya desde 7 días antes de la cirugía y lo continúan 2 semanas después. Resultado, favorecer la cicatrización y disminuir complicaciones. La carga preoperatoria de carbohidratos. Este va a ser un punto que dio al principio mucha controversia, ¿verdad? Mucho choque, la gente protestó y dijeron cómo va a ser, porque estamos acostumbrados a que nuestro paciente estaban 12 horas de ayuno al día que lo íbamos a operar, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo con eso es que el hígado tiene muy poquita reserva de glucógeno, ¿verdad? El hígado tiene 100 gramos de reserva de glucógeno y se lo gasta muy facilito. Entonces el paciente se gasta esa reserva de glucógeno y empieza a sacar el azúcar del muscular, ¿verdad? Y entonces ahí empieza la catabolia muscular desde el ayuno que lo estábamos dejando en el preoperatorio. Entonces, y miren esto, se les da una bebida con 12.5% de carbohidratos, 800 cc la noche antes, o sea, la noche antes el paciente cena y todo, y después sus 800 cc de la bebida en carbohidratos, y el día de la cirugía se toma 400 cc 2 horas previas a la inducción, ¿sí? Aquí nosotros ya lo hicimos en el San Juan de Dios, pero antes, y es lo que yo les recomiendo que hagan, tiene que tener una reunión conjunta con anestesia, ¿verdad? Porque esto es de ellos, esto es parte de ellos. Y miren, la aplicación del protocolo ERAS es multidisciplinario, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene que estar involucrada en esto y ya la Sociedad Americana de Anestesia ya lo tiene en sus guías de ayuno, ¿verdad? O sea, a ellos no les vamos a ir a decir algo nuevo, ellos ya lo conocen y realmente en el San Juan de Dios tuvimos un apoyo y una aceptación muy buena de parte del Departamento de Anestesia con respecto a esto. Entonces, internacionalmente pues ya hay una bebida especial que dice protocolo ERAS y bebida en carbohidrato, pero nosotros aquí lo que utilizamos pues es el Gatorade, ¿verdad? Hicimos la conversión ahí en la etiqueta nutricional que trae el Gatorade y nos sale que tiene 11% de carbohidrato, entonces ¿verdad? Decidimos que sí nos iba a servir. ¿Cuáles son las ventajas de que el paciente tome esa bebida en carbohidratos el día de la cirugía? Mire, disminuye la pérdida de nitrógeno, mejora la resistencia a la insulina y como uno creería, ¿verdad? El riesgo de aspiración no hay más complicaciones pulmonares en los pacientes que toman esta bebida y mire, disminuye la ansiedad del paciente, es que esa es una cosa muy importante. Por ejemplo, en los hospitales nacionales hay pacientes que se les lleva a quirófano el día hasta las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde y él está en ayuno desde la noche anterior. Entonces les da mucha ansiedad y lógicamente les da hambre, ¿verdad? Y eso lo pone en un metabolismo negativo. Los líquidos perioperatorios, ¿verdad? Y esto es otro punto que tiene que ser con anestesia, tiene que estar involucrado el especialista de anestesia. Lo que estamos recomendando es el balance tiene que ser cercano a 0, ¿verdad? Evitar el exceso de sal y agua. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en anestesias epidurales, ¿verdad? Que hay una reacción simpática y el paciente se pone hipotenso en ese momento y cuántas veces no hemos visto que lo que hacen es abrir la llave de la solución IV, ¿verdad? Entonces, los protocolos ERAS están explicando eso y dice si el paciente no ha perdido
sangre, no ha perdido líquido, no tiene que abrirle la llave así, ¿verdad? Considere mejor el uso de vasopresores para normalizar la presión en ese escenario específico que estamos explicando, ¿verdad? Lo que recomiendan es que se use solución Hartmann, ¿verdad? Y pues el salino está relacionado con acidosis hiperclorémica y desequilibrios del pH, entonces lo que recomiendan es que sea una solución Hartmann y que se haga un plan individual de líquidos para cada paciente, de acuerdo a sus comorbilidades y de acuerdo a la complejidad de la cirugía que va a tener, y reponiendo las pérdidas de a poco. Como va perdiendo, así lo repongo, como va perdiendo, así lo repongo, porque todos deben tener su experiencia con sus pacientes, ¿verdad? Pero en general, lo que uno mira es que se les pone más líquido del que necesitan, ¿verdad? A veces tú llevas media hora, estás abriendo piel y volteas a ver la bolsa del suero y ya pasaron 800. Y dice, ¿qué estoy haciendo? No, yo no he hecho nada y ya lo llevan por 800 cc. Entonces, miren, es una lucha del cirujano, ¿verdad? Es un constante revisar y estar pendiente de todos esos detalles para que esto nos funcione. Y comer y beber de inmediato. La Asociación de Colon y Recto, ellos fueron los primeros, ¿verdad? Porque el doctor Kellett, que es el promotor de los protocolos ERAS, él es de colon y recto, les están dando de comer a las colectomías el mismo día de la anastomosis, ¿verdad? Y dice, no tenga miedo, porque tenemos miedo, esa es la verdad, de darle de comer a una anastomosis en el primer día. Pero no, ¿verdad? Ya hay suficiente evidencia de que eso se puede hacer. Y si una anastomosis tiene dehiscencia, no fue por eso, ¿verdad? Si una anastomosis tiene dehiscencia, primero es mala técnica, segundo tipos de materiales, ¿verdad? Otras cosas, había infección, había otra cosa, no es porque el paciente coma. Otro punto importante de esto es el manejo del dolor, ¿verdad? Como explicamos al principio, mucho paciente posoperado está con dolor a pesar de que lo tenemos que creemos nosotros que lo tenemos con un analgésico adecuado, ¿verdad? Entonces, la infiltración local de las heridas, ¿verdad? Esta es una práctica que nosotros ya conocemos, pero se nos olvida, no le damos la importancia necesaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en nuestro hospital era el doctor de anestesia que nos recordaba, ¿la va a infiltrar, doctor? ¿La quiere infiltrar? ¿Verdad? Pero sí están recomendando que tiene que ser una práctica habitual. La analgesia epidural ya la están usando como analgesia de elección para todo procedimiento abdominal y torácico, ¿verdad? Lo que explica el protocolo ERAS es que trate de no usar opiáceos. ¿Por qué? Porque los opiáceos va a sedar mucho a su paciente y al siguiente día no se va a querer mover, no se va a querer parar o no va a poder pararse. ¿Por qué? Porque va a estar muy sedado, incluso va a promover náuseas y vómitos y eso nos va a retrasar la tolerancia a PO. Dice, no utilice AINES, ¿verdad? Los AINES ya recientemente están. Si nos ponemos a pensar, los AINES lo que hace es inhibir la cascada de la inflamación, ¿verdad? ¿Y cuál es la primera fase de las fases de la cicatrización? Se recuerdan, ¿verdad? Las 3 fases de la cicatrización. ¿Cuál es la primera fase de la cicatrización? Es inflamación y hemostasis. Yo quiero que mi paciente cicatrice, porque ya lo tengo en el posoperatorio, y le doy una INES que me va a inhibir la cadena inflamatoria, entonces de alguna manera voy a retrasar ese proceso de cicatrización. Y entonces dice, trate de no usar opiáceos, trate de no usar AINES, pero entonces ¿qué me queda? Por ejemplo, estoy en una gastrectomía, en una cirugía bilodigestiva, ¿qué me queda? El catéter epidural, que lo están poniendo
Ahí en sala de operaciones, sí, antes de la inducción de la anestesia, el paciente se queda con su catéter 48 horas, si lo necesita más, pues se lo van a dejar más, pero es el residente de anestesia el encargado de que tiene que estar vigilando a ese paciente. Y eso sí en el hospital nos ha costado, porque primero anestesia ellos no están acostumbrados a seguir al paciente fuera de quirófano, ¿verdad? Entonces nos costó mucho, porque ya hicimos un trabajo sobre eso y el problema que encontramos fue que el residente de anestesia no encontraba tiempo o se le olvidaba llegar a renovar la dosis pero el paciente que deja uno con analgesia epidural, súper aliviado, ¿verdad? Súper aliviado, se movilizan, comen bien, no tienen ninguna molestia, ¿verdad? Y lo otro es que rápido pasar a analgesia PO, ¿verdad? Rápido pasar a analgesia PO, el paracetamol, ¿verdad? Un paracetamol, eso es lo que están recomendando. No tiene otro. Sí, pero me tengo que estar volteando. Los otros puntos son los drenajes, ¿verdad? Que se evite, o sea, en la medida de lo posible, evitar el uso de drenajes, ¿verdad? Sí, pues el cirujano tiene su juicio, ¿verdad? Si es necesario, pues hay que dejarlo. Si lo dejó, retire lo más pronto que pueda, ¿verdad? Si utilizó sonda nasogástrica, por ejemplo, en la videocirugía, ¿verdad? Que el estómago está dilatado, pongámosle una sondita para ver mejor, que nos haga espacio, retírela, no se le olvide, retírela antes de que despierten a su paciente, ¿verdad? La hipotermia, pues, ¿verdad? Ya es algo que todos manejamos, no es perjudicial para el paciente, aumenta los eventos cardíacos, interfiere en la coagulación, así es que hay que evitar, ¿verdad? Ahora ya en todos los hospitales tenemos el colchoncito de calor, ¿verdad? Hay sábanas calientes que no hay que olvidar, hay que. Y por último, han visto ustedes que se insiste mucho en la movilización temprana, ¿verdad? ¿Para qué es la movilización temprana? Disminuir el riesgo de trombosis venosa, disminuir la pérdida muscular que tiene el paciente, mejorar la resistencia a la insulina, mejorar la oxigenación tisular. Ay, Dios mío. Entonces, en resumen, miren, esto es en resumen lo que es protocolo ERAS, el componente pre-op, intra o transoperatorio y el componente posoperatorio. Todas estas medidas aplicadas en conjunto van a hacer sinergia para que el paciente se recupere mejor y más rápido. Y aquí les dejo algo porque creo que esta plática va a interesar a muchos, ¿verdad? Porque nuestro objetivo de todo cirujano es que nuestro paciente se recupere adecuadamente, ¿verdad? Que se logre ese objetivo. Pero de pronto parece que tantas medidas, ¿verdad? Que el protocolo se ve muy amplio, pero podemos empezar solo con esto, ¿verdad? Que es un término que se ha estado acuñando, que es el fast track, que esto involucra solo vigilar el manejo de líquidos, ¿verdad? El balance a cero, una analgesia óptima, o sea, considerar la analgesia epidural, ¿verdad? Podemos empezar con cirugías grandes, gastrectomía, colectomía, déjele analgesia epidural a su paciente y va a ver que al siguiente día va a estar caminando. La movilización temprana y la alimentación inmediata, ¿verdad? Si quieren empezar a aplicar esto, aplican estos 4 componentes inicialmente y después vamos agregando las demás medidas. Y por último, solo contarles que ya en el San Juan de Dios, en el 2016, tenemos una serie de casos de 60 pacientes que de hecho nos sirvió de plan piloto para ver si realmente esto se podía aplicar.
La diferencia es que aquí teníamos una doctora investigadora que se encargó personalmente, ¿verdad? La educación al paciente, ella hizo un video, se sentaba con el paciente y así es como tiene que ser, ¿verdad? Y eso es lo que ahorita no hemos encontrado bien cómo hacer eso, ¿verdad? Pues fueron pocos pacientes, 60 pacientes son pocos, pero realmente en esa serie de casos, 0 complicaciones, 2 días de estancia hospitalaria, ¿verdad? Entonces fue una experiencia bastante buena donde dijimos sí se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer. Y luego pues ya a partir del 2016 ya lo estamos aplicando en pacientes seleccionados y en este año, ¿verdad? Uno de nuestros residentes va a iniciar y ahora lo vamos a hacer un grupo comparativo, ¿verdad? Para que tengamos más evidencia. Y por último les dejo aquí el Congreso Mundial del ERA Society en agosto del 2020, New Orleans. Y aquí al lado está el link para los que quieran, están ahí, tiene publicado las guías o tiene publicado el protocolo para cada procedimiento específico que ustedes van a realizar. Si va a ser una gastrectomía total, ahí están las medidas que ERAS recomienda de cómo manejar al paciente pre-op, transoperatorio. El procedimiento que ustedes busquen ya está en las guías publicadas ahí. Ese es el link. Y gracias. Gracias, doctora Chacón, por la presentación excelente y por también comentarnos los estudios ya en San Juan de Dios, que es lo importante que necesitamos en nuestro medio, y por eso seguido viene la doctora Aguilera, que es muy de investigación y está de gran comandante en la revista de cirugía de Guatemala, que esperamos que por favor nos manden más trabajos de investigación, eso es lo que queremos en Guatemala. Dejamos a la doctora Aguilera para que nos comente un poco de esto. Bueno, pues buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la metodología de la implementación, entonces, del protocolo ERAS. Y para poder hablar de la implementación de esto, tenemos primero que entender cómo pensamos, luego las estrategias, las barreras de implementación que vamos a encontrar y las estrategias que vamos a usar, que podemos usar para poder lograr la implementación del protocolo. Y entonces voy a preguntarles a nuestros televidentes, ¿cuántos de ustedes dejan a su paciente 8 horas en ayuno, en nada por boca, antes de una cirugía electiva? ¿Cuántos de ustedes escuchan el comentario de que si un paciente toma, aunque sea un trago de agua antes de la cirugía, se va a complicar seriamente y puede morir? ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué dice la evidencia? El objetivo del ayuno es prevenir la aspiración. Sin embargo, la evidencia, como la presentó ya la doctora, dice claramente que el ayuno aunado al insulto de la cirugía causa una resistencia a la insulina y eso puede causarnos complicaciones en nuestro paciente. Y la utilización de bebidas con carbohidratos hasta 2 horas antes de la cirugía es algo que ya está demostrado que es seguro y que se puede utilizar. Pero ¿qué pasa? Que los viejos hábitos cuesta cambiarlos, ¿sí? Y hay mucha literatura que también nos revela que nos tardamos hasta 15 años en incorporar a la práctica clínica ya guías y resultados que están claramente identificados que funcionan. La filosofía ERAS entonces lo que busca es reducir el estrés metabólico causado por el trauma quirúrgico, apoyando la recuperación temprana del paciente. Para la implementación de esto se utilizan estrategias en el preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio. Y les traigo aquí una diapositiva de la implementación del protocolo en un paciente de cirugía colorectal. Y entonces pueden observar que no es solamente el cirujano el que está involucrado en la atención de este paciente, sino que también es anestesia, enfermería, y no es en un solo lugar en el que atendemos al paciente, sino que lo vemos en la preadmisión, en nuestra clínica, en la consulta externa, ¿sí? En el preoperatorio,
dentro de quirófano, después de quirófano, y cada lugar interactúa con el paciente diferentes personas. Y es entonces que encontramos muchas barreras para la implementación de este equipo o de este grupo de estrategias. Primero, que la jornada que es el paciente no es en un solo lugar y no es con una sola persona. La única persona que hace todo el camino es el paciente. Pero, como son muchos los lugares, tienen que ser muchas, entonces mucha atención en muchos lugares en donde se tiene que implementar la atención a ese mismo paciente. Son muchos componentes, no solamente uno solo, ¿sí? Como siempre tenemos la percepción de que no tenemos tiempo o que no hay suficiente personal para poder estar atendiendo a cada paciente en cada uno de los lugares a donde el paciente acude. La resistencia que tenemos siempre a por qué tengo que hacer las cosas distintas, sí, como de la forma en la que yo lo estoy haciendo tengo buenos resultados, aunque no midamos lo que estamos haciendo, eso es lo que creemos. A veces tenemos pobre comunicación entre los departamentos, entre cirugía y anestesia, entre cirugía y enfermería, o pobre comunicación con los mismos colaboradores. Y nos topamos también que si no estamos actualizados, entonces tenemos, por esa falta de actualización, falta de educación, y creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Para lograr entonces implementar el protocolo ERAS se necesita en realidad una reorganización completa de la estructura del hospital. Y eso implica educación en el momento de la implementación y compromiso de educación continua de todo el personal para poder desarrollar protocolos estandarizados en donde la introducción de cada una de las estrategias basadas en evidencia, que ya no es que nosotros digamos que eso es lo mejor, sino que ya está demostrado que sucede, se puedan llevar a cabo. La estrategia entonces de implementación básicamente tiene entonces 4 componentes. El primero es la identificación de un equipo multidisciplinario. El segundo, establecer una comunidad de práctica. El tercero, integrar ERAS en el sistema hospitalario. Y cuarto, evaluar la efectividad. El equipo multidisciplinario tiene que estar liderado por lo que se conoce como un campeón. En la literatura se describen como champions y son los líderes, que generalmente es un cirujano, pero no necesariamente, y que es la persona más interesada en la implementación del protocolo. Pero no puede ser solo el cirujano. El cirujano solo es imposible que logre el cambio suficiente como para que esto realmente se integre al hospital. Necesita un equipo multidisciplinario con anestesiólogos, enfermeros, fisioterapistas, nutricionistas, en realidad personal de todas y de cada una de las unidades en donde el paciente, por donde pasa el paciente. Que tengan que estar ese equipo comprometidos con el proyecto, que sean educados para poder lograr una buena cohesión de grupo y lograr de esa manera vencer la resistencia al cambio. Es importante que estas personas que estén involucradas no solamente estén involucradas en una hoja de papel, tienen que tener un lugar en la mesa. Y ganarse y tener ese lugar en la mesa implica que participen en las sesiones, que el líder del proyecto también escuche los comentarios de los otros participantes y que incorpore los comentarios dentro de la forma en la que se resuelven los problemas. Estas sesiones al inicio deberían ser idealmente una vez por semana. Para lograr de esa manera entonces una comunicación efectiva. Si no tenemos una comunicación efectiva dentro del grupo, nunca vamos a lograr lo que se conoce como una comunidad de práctica. De esa manera entonces vamos a entender la forma en la que se realizan las prácticas actuales, vamos a poder introducir la nueva evidencia y vamos a poder entonces discutirla. Tenemos que desarrollar además estrategias para poder atraer al personal, y eso normalmente va a requerir pláticas 1 a 1
con cada una de las personas que estén involucradas para escuchar los comentarios, sugerencias, preguntas que tengan sobre la implementación y resolverlas. Y de esa manera, entonces, cuando esto se logre, ese equipo actualizado va a poder co-crear juntos guías de manejo, órdenes estandarizadas, materiales educativos al paciente que nos van a servir al mismo tiempo para poder implementar el protocolo. Nada de esto va a ser posible si no se integra el protocolo dentro del sistema hospitalario. Necesitamos el soporte de las jefaturas y del personal administrativo de cada institución con por lo menos un coordinador de sitio para poder recolectar los datos. No podemos conocer lo que no se mide. Si no recolectamos los datos de lo que estamos haciendo y cómo eso va cambiando en el tiempo, es imposible saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Y el tener ese soporte nos va a brindar la seguridad de que ese cuidado multimodal se esté cumpliendo dentro de la organización en donde se esté implementando. Cuando ya tenemos entonces esos datos, requerimos hacer auditorías. Como les digo al inicio, como es un cambio grande e involucra muchas partes del hospital, idealmente deberían de sentarse a la mesa una vez a la semana a evaluar los datos de la semana para poder de esa manera retroalimentar lo que estamos haciendo, ver que sí funcionó, que no funcionó, cambiar lo que no funcionó para la medición de la siguiente semana. Cuando ese ciclo se ha repetido varias veces, entonces deberíamos de llegar a un momento en donde ya tenemos una evidencia de un cambio cultural. La gente del hospital debería llegar a un punto en donde deja de hablar de que estamos implementando el protocolo ERAS y habla ya solamente de la forma basada en evidencia en la que tratamos a todos nuestros pacientes de cirugía. Y eso es lo que se conoce como la normalización de ERAS, cuando ya logramos entonces incorporar el protocolo dentro de lo que hacemos todos los días en el hospital. ¿Qué ganamos? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Ya nos lo presentó claramente la doctora en su presentación. 30-50% de la disminución de la estancia hospitalaria, hasta 20% de reducción en las complicaciones y disminución en los costos del hospital, que son específicos para cada institución, pero que en la literatura pueden ir entre $2,500 a $5,000 por paciente. Pero lo más importante que ganamos nosotros es el brindarle a nuestro paciente la mejor atención basada en la evidencia disponible en este momento, porque no lo estamos haciendo. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que necesitamos medir cuando estamos nosotros evaluando la implementación. Entonces vamos a medir los días de estancia hospitalaria, la tasa de complicaciones que se podría hacer a través de Clavien-Dindon, la mortalidad con seguimiento a 30 días posoperatorio, porque hablamos de mortalidad hasta 30 días después de terminada la cirugía. Se puede hacer al mismo tiempo un estudio de análisis de costo dependiendo de la institución, y eso se va a asociar con el porcentaje de los elementos del paquete de ERAS que se están cumpliendo. Y lo que queremos llegar a obtener es que entre más elementos del protocolo de ERAS se están cumpliendo, mejor deberían de ser los resultados medidos en cada paciente. El diseño del estudio se puede hacer, pues hay muchas formas. Estas son las dos más fáciles a mi juicio, un antes y después, que es primero medir las tasas basales de los componentes de ERAS en cada institución, hacer la introducción del ERAS y luego la medición de las tasas después de la implementación, o simplemente iniciar con la implementación en los hospitales y hacer luego hacer las mediciones posteras y hacer una comparación con las tasas históricas recabadas a través del análisis de los expedientes clínicos. Los pasos entonces que tenemos que seguir para implementar es identificar el equipo de trabajo, que tiene que ser multidisciplinario,
Determinación clara de la participación de cada uno de las participantes, definir el tiempo de la elaboración del protocolo, de la difusión del protocolo, con las respectivas autorizaciones de los comités de ética y de investigación de cada una de las instituciones, entrenar en el instrumento recolector de datos. Si esto fuera un estudio multicéntrico, entonces lo ideal es que fuera una plataforma digital centralizada para que cada hospital tuviera acceso y el análisis de los datos se pudiera hacer de manera centralizada. Con presentación de resultados, como les dije al inicio, debería ser idealmente cada semana en cada institución para poder retroalimentar, saber qué se está haciendo y qué cosas van a funcionar, deberían de funcionar mejor la siguiente semana, hasta que logremos una implementación de arriba del 80% de los componentes del ERAS, lo ideal sería el 100%, ¿verdad? Con la medición de los respectivos resultados. En conclusión, entonces la implementación del protocolo requiere, primero, la identificación del equipo de trabajo, segundo, el establecer una comunidad de práctica que va a incluir el entender las prácticas actuales primero, la introducción de la evidencia y luego discutirla para poderla implementar. Tercero, integrar el ERAS en los sistemas hospitalarios con el apoyo de las jefaturas y, por supuesto, el recabar datos que van a ser distintos en cada institución. Y, por último, evaluar la efectividad con retroalimentación. Muchas gracias. Gracias, doctora Aguilera. Muy fina, muy amable la presentación, muy precisa entre las dos doctoras han dado un resumen de lo que necesitamos y ya incluso hasta nos está dando bien el chivo de lo que debemos de hacer para poderlo implementar en nuestro país y obviamente la Asociación de Cirujanos se abre para poder servir de árbitro en ese sentido, de ser como la directriz y poder armar los protocolos que tengamos que hacer y estimular a los diferentes jefes de departamento y posgrado en los diferentes hospitales universitarios. A continuación, el doctor Eduardo Zarate, cirujano en Colombia, muy amablemente nos ha brindado su tiempo y por esta vía electrónica nos va a presentar de cómo ellos han implementado el sistema de ERAS en Colombia y los vaivenes y todo lo que él tuvo que ir pasando en ese momento. Ahí está, ya tenemos al doctor Eduardo Zarate. Bienvenido, doctor, a la sesión de cirugía de Guatemala y le dejamos a usted el auditorio, por favor. Yo realmente no soy cirujano, soy anestesiólogo de la clínica Cuestálicas. Actualmente soy jefe del departamento de anestesiología y soy co-champion del programa ERAS de la clínica Reina Sofía. Y pues obviamente vengo como vocero de todo el grupo ERAS de la clínica Reina Sofía. Entonces, si ustedes me permiten, voy a tratar de exponer mi exposición. Bueno, voy a comenzar mi exposición con esta diapositiva. Estuve oyendo durante 5 minutos a la doctora que acaba de hacer la presentación y realmente existe por parte de ustedes un deseo fehaciente de generar protocolos ERAS en su institución. Sin embargo, existe una gran brecha entre lo que es el deseo y realmente lo que es, valga la redundancia, la realidad. Este es un estudio que Seafield hizo en el 2013 entre 100 cirujanos coloproctólogos y 250 cirujanos gastrointestinales en los Estados Unidos. Y lo podemos reproducir prácticamente en todos los sitios donde tratamos de incentivar a las instituciones para que lleguen al programa ERAS. Siempre hacemos la pregunta, ¿quién sabe de ERAS? Y todo el auditorio, absolutamente todo el auditorio levanta la mano y dice, yo sé de ERAS. La siguiente pregunta es, ¿quién posee un protocolo ERAS? Y ya aproximadamente una tercera parte del auditorio levanta la mano y dice, yo tengo un protocolo ERAS. Pero la última pregunta es la pregunta más difícil, porque es la pregunta donde dice, ¿quién podría proporcionar datos sobre adherencia? Y realmente solamente uno
de esos cirujanos puede decir, yo puedo decir cuál es mi adherencia a las estrategias ERAS. Aquí radica específicamente el problema, porque no basta con conocer el protocolo, no basta con implementarlo, sino que este protocolo requiere de una auditoría continua. Entonces, les voy a contar cómo fue nuestra aventura en la Clínica Reina Sofía, porque nosotros estábamos inicialmente en este punto y posteriormente llegamos a este. Es decir, nosotros se supone que ya habíamos implementado un protocolo ERAS en nuestra clínica, pero obviamente no teníamos forma de mostrar nuestra adherencia. Entonces, en marzo de 2015, viajé a un Networks in Anesthesiology en Ciudad de México y había un día solamente de ERAS. Y en este simposio estuvieron todas las grandes personalidades y los íconos del programa ERAS a nivel del mundo, tales como Olen Nisquith, Kiefer Spiron, que desafortunadamente murió, Nicolás de Martínez, Michael Scott, el grupo de enfermería. Y empecé a hacer la gestión con el grupo ERAS para ver cómo era posible realmente poder implementar nuestro programa en la organización. Toqué muchísimas puertas, inclusive toqué las puertas de institución y obviamente a los administradores el decirles, oiga, hay que hacer una inversión, digamos, importante, significativa para un programa que puede generar ahorro y bienestar de nuestros pacientes, no les llama mucho la atención. Entre esas puertas, golpeé las puertas de la industria farmacéutica y obtuve en esa oportunidad un grant bien considerable con el cual pudimos implementar el programa ERAS en nuestra clínica Reina Sofía. En septiembre del 2015, el grant fue aceptado, comenzamos la implementación del programa y en octubre de 2015 presentamos el programa ya implementado a las directivas de la organización y ya con algunas cifras nos permitieron el nombramiento de una enfermera, que es la enfermera ERAS, que quizás es, digamos, el elemento más importante en el programa, porque esta enfermera ERAS, como lo vamos a ver, es la conexión entre cada uno de los grupos actuantes, entre cada uno de los grupos que conforman el programa, los pacientes y la persistencia de que el programa continúe a lo largo del tiempo. Fue así como la sociedad ERAS empieza a abrir sus ojos en Latinoamérica y nosotros nos convertimos en la segunda organización de Latinoamérica que tuvo el programa ERAS ya absolutamente implementado. Ahora, lo que yo les decía, el programa ERAS consta de 3 elementos fundamentales. El primero de ellos, un programa de implementación. Es decir, no basta con desear y no basta con tener un protocolo, copiar un protocolo como el que se puede copiar de la sociedad ERAS, sino que se requiere una implementación formal del programa en cada una de las instituciones, como lo vamos a ver posteriormente. En segundo lugar, es necesario aterrizar el protocolo ERAS a la propia institución. Probablemente el protocolo ERAS en Cleveland Clinic no va a ser el mismo que en alguna de las hospitales de Guatemala, ni va a ser el mismo en la Clínica Reina Sofía. La esencia del protocolo probablemente va a ser igual, pero digamos que toca aterrizarlo a las necesidades de la institución. Y el tercero, que quizás es uno de los más importantes, es que la institución tiene que estar inscrita en lo que se llama el Sistema de Auditoría Interactiva, que el nombre es ENCARE. Este programa ENCARE, como vamos a ver, nos va a permitir autogestionarnos y mirar la adherencia a las estrategias ERAS de las cuales les había hablado anteriormente. Fue así como comenzamos a organizar e hicimos un protocolo de manejo que denominamos protocolo ERAS, que tiene la primera versión en enero del 2016, y dentro de ese protocolo ERAS, un protocolo de anestesia en el cual
participamos algunos anestesiólogos, pero en la parte de cirugía participaron los doctores Barrios, que es el jefe del departamento de cirugía, y la doctora Ángela Navas, que es la jefe de nutrición clínica. Y al mismo tiempo construimos una cartilla para el paciente en nuestra mano derecha, que en conjunto con la enfermera Eras es la que arma la directriz de todo el desarrollo del programa en cada uno de los pacientes y su evolución en el curso del tiempo. Este es el plan de implementación. El plan de implementación comenzó un fin de semana. En esa oportunidad nos tocó viajar a Argentina. En ese fin de semana tuvimos un programa de introducción en el cual se establecieron, digamos, toda la normatividad de las estrategias. Aprendimos a conocer el sistema interactivo. Luego, después de ese programa, de esa primera, digamos, introducción, hubo algunas personas que vinieron del centro ERAS de Suecia y el coaching de enfermería de Suiza. Y estas dos personas nos permitieron aterrizar el programa de nuestra clínica Reina Sofía. Posteriormente, nos pidieron el favor de que teníamos que introducir en el sistema interactivo 50 pacientes anteriores al programa ERAS para saber cómo basalmente nos encontrábamos en relación con los pacientes. Luego hubo una teleconferencia con el director del programa en Suecia, en el cual calificaron la forma como habíamos metido a estos pacientes. Posteriormente empezamos a meter pacientes ERAS, ya no los pacientes pre-ERAS, sino los pacientes ERAS en el curso del tiempo. Y cuando llevábamos más o menos unos 10 pacientes, nos auditaron, miraron a ver cómo lo estábamos haciendo, cómo había sido la adherencia de los pacientes en el curso del tiempo, cómo se había metido al sistema interactivo y nos calificaron. Y por último, cuando ya teníamos unos 50 pacientes ERAS, nos invitaron a Sao Paulo, prácticamente nos graduaron y nos certificaron como un centro de excelencia en Latinoamérica. Y como centro de excelencia en Latinoamérica, tenemos toda la capacidad para entrenar otras instituciones u otros países que quieran acogerse al programa. Entonces, ya con esta introducción en el cual les comentaba cómo había sido la evolución y cómo la consecución de los recursos y la lucha interna, les voy a explicar cómo ha sido el impacto de ERAS en nuestra clínica. Y acá traigo un vidrio roto como si fuera de impacto, como si una piedra hubiera impactado el vidrio. Mi conflicto de interés es que soy miembro de la junta directiva. Nosotros ya tenemos un grupo latinoamericano en el cual estamos haciendo cosas conjuntas. Estamos inclusive haciendo trabajos de investigación conjuntos. Y esto realmente es la esencia del programa, como bien lo decía la doctora anterior. La razón fisiopatológica del programa ERAS es que tenemos que estar encaminados. Muy bien. Decíamos que la razón fisiopatológica del programa ERAS es que todos los actores del programa tenemos que estar sintonizados en esta frase. Todos tenemos que sintonizarnos a reducir el estrés perioperatorio. La esencia de que un paciente evolucione adecuadamente es esta, es que el estrés perioperatorio del paciente se encuentre reducido desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista anestésico. La meta práctica del programa indudablemente es que el paciente tenga una recuperación optimizada. Acá no estamos hablando de acelerar la recuperación, estamos hablando de que el paciente tenga una optimización de la recuperación que obviamente se va a traducir en menor estancia hospitalaria. El sustrato científico, como bien lo decía la doctora, es todo lo que es basado en la evidencia. Nosotros no nos estamos inventando absolutamente nada. Es decir, estamos llevando la evidencia de todas las estrategias a cada uno de los pacientes. Y la modalidad, pues, es sistemática y multidisciplinaria. Es decir, como lo vamos a ver, es un trabajo en equipo.
Entonces tenemos tres grandes derroteros o tres grandes, digamos, resultados. El primero de ellos, una disminución de la estancia hospitalaria, por lo menos en cirugía colorectal. Segundo, una disminución de las complicaciones. En tercer lugar, ambas se traducen en disminución de los costos y probablemente ya comenzaron a aparecer algunos estudios que demuestran disminución de la mortalidad, y no solamente la mortalidad a corto plazo, 30 días, sino la mortalidad a 2 años. Todo esto se basa en lo siguiente. Ustedes se preguntarán, este es el logo de ERAS Society. Ustedes mirarán que este logo corresponde, estas flechas corresponden a la evolución del paciente. Esta es la evolución de un paciente de cirugía tradicional de colon. Fíjense que la recuperación de este paciente puede durar días o semanas. Esta es la flecha de abajo, en el cual el paciente llega en un estado anabólico, con deuda nutricional, con deuda de hidratación, etcétera. Y en el plan tradicional perioperatorio, este paciente tarda mucho tiempo en recuperarse. Fíjese lo que pasa en el programa ERAS. Fíjese cómo la recuperación perioperatoria es extremadamente rápida, de solamente horas o muy pocos días. Y esta es, digamos, la sintonización que tienen estas flechas. E insisto, todo el mundo en el programa debe pensar en esto. Nosotros tenemos que empezar a modular la respuesta al estrés quirúrgico y empezar a conocer el mapa del estrés de los pacientes que van a ser llevados a cualquier tipo de cirugía gastrointestinal y cualquier otro tipo de cirugía de cualquier especialidad, donde no existe solamente lesión de órgano específico y heridas de lesión tisular, sino que ustedes bien saben que puede haber sangrado, que hay una respuesta al estrés que ocasionalmente frecuentemente es limitada, pero puede ser generalizada, que si el paciente está en catabolismo proteico y además se le asocia ayuno y movilidad, pues va a tener disfunción intestinal. Si hacemos mal las cosas desde el punto de vista anestésico, esta disfunción intestinal va a ser muchísimo mayor. Y si además de la disfunción intestinal, este paciente está con deuda de oxígeno, anémico, hipovolémico, con difusión cardíaca, va a haber una, digamos, aporte global y local de oxígeno muy disminuido, con disfunción celular, disfunción mitocondrial y todo el desastre que se puede desencadenar en una anastomosis gastrointestinal. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la respuesta neuromoral al estrés, estamos hablando de interleuquina, factor de necrosis tumoral, etcétera, la disminución del microvascular de glicocálisis, que tiene mucho que ver con hipervolemia e incremento de sodio, que puede conllevar a esto y obviamente a una disminución del aporte global y local de oxígeno. Algo muy importante es la resistencia a la insulina, que se ha demostrado que es un factor predictor independiente de mortalidad perioperatoria, con el cual somos excesivamente, digamos, obsesos en tratar de disminuirla como una forma de modular el estrés. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente que lo llevamos a una preadmisión, le damos educación, nuestros pacientes se educan durante una hora antes de la cirugía, unos días antes de la cirugía. Además, los pacientes tienen consulta nutricional, tienen consulta por fisioterapia y el próximo año vamos a implementar, digamos, una movilización preoperatoria o lo que se denomina un preacondicionamiento preoperatorio. Si además de eso ustedes como cirujano minimizan el trauma quirúrgico a través de cirugía mínimamente invasiva o cirugía robótica, si nosotros como anestesiólogos tenemos una terapia individualizada de fluidos con una analgesia efectiva con mínimos efectos secundarios, todo esto va a conllevar a una recuperación temprana de la función gastrointestinal con disminución de la disfunción gastrointestinal del estrés, con movilización temprana del paciente, con reducción de las complicaciones, optimización de la recuperación, disminución de la estancia hospitalaria, y obviamente un incremento de la satisfacción del paciente, de los especialistas, de las instituciones y del sistema de salud. Estas son las estrategias ERAS, al menos en cirugía colorectal.
Actualmente, acá solamente hay unas pocas, pero actualmente existen 24 estrategias. Y la idea es que cada uno de los actores envueltos en el programa cumplan a cabalidad cada una de las estrategias. Por ejemplo, nosotros los anestesiólogos somos obsesivos en no sobrecargar de líquido a los pacientes, en minimizar el uso de opioides, en calentamiento activo del paciente. Ustedes, cirujanos, fundamentalmente en el estímulo de la utilidad gastrointestinal, en la utilización de técnicas mínimamente invasivas, enfermería, educación preoperatoria, nutrición en inmunonutrición o valoración nutricional previa y fisioterapia en movilización precoz. Es decir, cada una de estas estrategias se mueve como esta máquina. Cada una de estas estrategias es un piñoncito de esta máquina. Ustedes entenderán que si un piñoncito de esto se desbarata, pues obviamente este no funciona bien, y eso es lo que pasa con el paciente. Cuando la adherencia a cada una de estas estrategias se disminuye, pues obviamente los resultados no van a ser los mejores. Les voy a mostrar lo que pasaba con nosotros antes. Estos fueron 50 pacientes llevados a cirugía colorectal antes del programa ERAS. En 4 momentos: en el intraoperatorio, en el preoperatorio inmediato, en el posoperatorio y en el preingreso. Pero ustedes pueden ver que en el preingreso la adherencia era absurdamente mala. En el posoperatorio la gente no cumplía ninguna de las estrategias ERAS, en muy poca, o lo cumplían en muy poca porcentaje. En el preoperatorio inmediato algo, y en intraoperatorio era, digamos, muy variable dependiendo del anestesiólogo que estaba envuelto con el paciente. Teníamos cosas buenas algunas veces y cosas malas algunas veces. Ahora les voy a mostrar lo que pasó en la etapa ERAS. Y fíjense cómo en la etapa ERAS, ya con el protocolo y con la implementación, logramos incrementarnos la adherencia en el preingreso, en el preoperatorio inmediato, en el postoperatorio y en el preingreso. Actualmente nuestra adherencia a cada una de las estrategias globalmente ronda más o menos el 80%. Entonces, con base en ello, nuestra clínica Reina Sofía, apoyados por la ERA Society, en un plan de implementación muy serio y en un plan de auditoría muy serio, podríamos decir de que le hemos dado al blanco en los pacientes llevados a cirugía colorectal desde varios puntos de vista. El primero de ellos en estancia hospitalaria. Y comparando los pacientes pre-ERAS con los pacientes ERAS en esta oportunidad, pudimos disminuir nuestra estancia hospitalaria de 8.1 días a 5.9 días. Actualmente nuestra estancia hospitalaria está en 4.5 días. En ese momento, la mediana, este es el promedio, en ese momento la mediana de la estancia hospitalaria pasó de 5 días a 4 días y esto fue estadísticamente significativo. Esto es muy similar a estos estudios, por ejemplo, de Greco, que mostró una disminución de la estancia hospitalaria de 2.28 y que era estadísticamente significativo. Fíjense lo que pasaba en el programa o en la etapa de ERAS. En amarillo está la adherencia al programa y en rojo la estancia hospitalaria. Fíjense que esta brecha era muy pequeña. Ahora les voy a mostrar lo que ha pasado con el programa ERAS. En la medida que aumenta la adherencia al programa, la estancia hospitalaria ha ido disminuyendo progresivamente. Y fíjense cómo la brecha es extremadamente grande. Y este es el comparativo de lo que pasaba antes de ERAS y lo que pasa después de ERAS. Fíjense cómo la adherencia del programa se ha incrementado y la estancia hospitalaria se ha disminuido. Ahora hablemos de las complicaciones. Y ha sido bien interesante porque hemos logrado reducir todas las complicaciones de pacientes llevados a cirugía colorectal de un 48 a un 32%, y esto ha sido significativo. Pero lo más importante es que hemos logrado reducir la incidencia de fístulas anastomóticas de un 14% a un 6.5%, sin afectar el número de readmisiones. Fíjense que no obstante los pacientes se van antes o tienen una estancia hospitalaria menor,
el número de readmisiones ha disminuido, aunque no es estadísticamente significativo, y las reintervenciones tampoco se han modificado. Es muy similar a lo que ocurre en este trabajo de Gustafson, en el cual demuestra que el incremento de la adherencia se asocia a una disminución de la morbilidad postoperatoria sin afectar las readmisiones. Para ustedes los cirujanos, este es, digamos, uno de los puntos principales. El programa ERAS no va a acabar con las fístulas anastomóticas, desde ya se los digo, no va a acabar, pero sí las va a disminuir, las va a minimizar. Y nuestro plan es que el número de fugas anastomóticas sea o llegue a un nivel tolerable a nivel mundial. Ni siquiera en Suecia ni en Dinamarca, donde nació el programa ERAS, dejan de haber fístulas anastomóticas, las hay. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si ustedes tienen un paciente de programa ERAS, ustedes ya saben perfectamente cuál es la evolución del paciente. Y lo más interesante de todo es que como de estos pacientes está pendiente enfermera, anestesiólogo, cirujano, nutricionista, fisioterapeuta. Nos damos cuenta muy tempranamente, muy precozmente, de la posibilidad de una fístula anastomótica y las corroboramos paraclínicamente. Es decir, empezamos a hacer, por ejemplo, procalcitonina o PCR o lactato sérico, de TAX, etcétera. Las diagnosticamos muy precozmente y estos pacientes son pasados precozmente a cirugía, donde se hace drenaje de la fístula o drenaje del material intraperitoneal. El paciente se coloca en ileostomía protectora y son pacientes que, a pesar de la fístula, duran muy poco en su estancia hospitalaria. Desde que comenzó el programa ERAS, prácticamente no hemos tenido un solo paciente catastrófico en la unidad de cuidado intensivo. Ustedes bien conocen, con abdomen abierto, con PAC o con bolsa de Bogotá, etcétera, que toca lavar durante varios días a la semana, etcétera. Y esto nos ha permitido tener, digamos, un control muy adecuado de las fugas anastomóticas no catastróficas. Lo otro es que hemos logrado disminuir la disfunción gastrointestinal, específicamente ilio postoperatorio, de un 28 al 18%, con todas las medidas. El ilio postoperatorio, junto con la fuga anastomótica, digamos, es el enemigo de la cirugía colorectal. Y con este programa, como ustedes pueden ver, lo hemos reducido en un porcentaje significativo. Lo siguiente es los costos. Es decir, esto se traduce realmente en costos para las instituciones. Si nosotros nos podemos a mirar esta cuadrícula en el cual se hace una evaluación económica, este cuadrante donde una estrategia es menos costosa e igual de efectiva, se denomina costo efectiva. En este otro cuadrante, menos costoso pero más efectivo, se denomina dominante. Aquí es igual que costoso, igual de efectivo, cuestionable, y acá se excluye. En este estudio, teniendo en cuenta cada uno de estos cuadrantes, se encontró que la mayor parte de autores que habían, digamos, adoptado este sistema ERAS estaban en este cuadrante, dominante. Y de hecho, en esta revisión o en esta acumulación de varios estudios, por lo menos en Estados Unidos, donde solamente tienen en cuenta los costos variables directos y no tienen en cuenta ni los costos variables indirectos, ni las complicaciones, ni las camas libres, se pudo encontrar una reducción significativa de los costos de un ahorro importante por pacientes. ¿Qué ha pasado en nuestra institución? Nosotros en nuestra institución, con 108 pacientes, hicimos una evaluación y solamente tuvimos en cuenta los costos variables directos relacionados a los gastos generales de la estancia hospitalaria, que dieron por paciente un ahorro de $519, y costos variables directos propios del paciente en relación con exámenes de laboratorio, radiografías, etcétera, que tuvieron un ahorro de $619.
El total de ahorro por paciente en ese momento era de $1.210. Hicimos un cómputo de 108 pacientes y el total de ahorro por programa ERA fue de $130.680. Le quitamos a esto el costo del programa anual de $20.000, los costos de enfermería de $25.000 y tuvimos un ahorro neto de $85.000. Es por ello que en enero de 2017, esto es del Colegio Americano de Cirujanos, ustedes lo saben muy bien, como el American College of Surgery estableció el reclutamiento de 750 hospitales en Estados Unidos que prácticamente ya forman todo el grupo de sanación. Lo siguiente es que, como les decía, no basta tener el deseo, no basta adoptar el programa, toca medirnos. Sin medirnos, si nosotros no medimos lo que hacemos, es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Este es el sistema de auditoría interactiva. Es un sistema en el cual nosotros nos metemos a la página web de ERA Society. Cada uno de los miembros del programa tiene un login. Nos metemos al sistema de auditoría interactiva y rutinariamente cada uno de los actores del programa va introduciendo los datos de su especialidad. Entonces, la nutricionista mete los datos, la cirujano mete los datos. En este caso, por ejemplo, yo como anestesiólogo metí los datos en los pacientes llevados a cirugía colorectal. Y este es el ejemplo en el cual, por ejemplo, este paciente de mi colectomía derecha, me voy a la parte de anestesia y ahí puedo meter los datos del paciente. Los datos son, acá ustedes ven que no hay nombres, solamente hay números, es completamente confidencial y yo meto todos los datos. Y tenemos centenares de variables. Los cirujanos tienen centenares de variables, nosotros tenemos centenares de variables y entonces podemos establecer qué cosas van bien y qué cosas van mal. Por ejemplo, les voy a mostrar esto. En este momento del estudio del programa, por ejemplo, queríamos saber qué era lo que pasaba con las fugas anastomóticas en un cierto periodo de tiempo. Nos metimos a las fugas anastomóticas y empezamos a ver qué era lo que pasaba con los pacientes que habían tenido fugas anastomóticas y empezamos a mirar cada uno de los elementos que podían estar comprometidos en ese. Entonces, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, nosotros podríamos saber que la preparación del intestino por vía oral no se haya cumplido en un 25%, que el tratamiento preoperatorio de carbohidratos no se haya cumplido en un 25%, que los anestesiólogos hayamos utilizado opiáceos generales en un 25%, que, por ejemplo, el paciente no se había movilizado adecuadamente en el primer día. Y entonces, cuando nos reunimos todos los componentes del grupo ERAS, nosotros empezamos a analizar estos datos y decimos, oiga, mire, ¿sabe qué? Tenemos que mejorar en esta estrategia, tenemos que incrementar la adherencia para mejorar los resultados. Y así podemos mirarlo, por ejemplo, en este modelo de araña, cómo cada una de las estrategias de estos pacientes, al menos con fístulas anastomóticas, se estaban cumpliendo, no se estaban cumpliendo, y podemos impactar específicamente en cada uno de ellos. Lo otro es que este sistema de auditoría interactiva, como les decía, nos permite tener muchos datos. Con esto podemos generar protocolos de investigación. De hecho, en el año 2018 presentamos 2 pósters en el Congreso Mundial de ERAS, creo que se hizo en Liverpool, uno sobre resultados y el otro sobre costos. Y actualmente tenemos aproximadamente unos 15 trabajos corriendo el programa ERAS, que muy seguramente los vamos a presentar en un año. Quizás uno de los elementos más importantes del programa ERAS es que crea una cultura de calidad institucional. ERAS no es sino calidad de atención, ERAS no es sino seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque
Hoy en día se considera que el manejo de la salud en cualquier paciente esté basado en valor. Y el valor se define como la relación existente entre la calidad de la atención y el costo para tener esa calidad de atención. Y la calidad son los desenlaces de los pacientes y los costos requeridos para reducir estos desenlaces. Entonces ustedes sabrán, ustedes podrán inferir que si un paciente tiene buenos desenlaces y los costos se reducen, pues este valor de la atención se va a incrementar muchísimo. ERAS es el ejemplo clave de lo que es valor en la atención médica. El numerador está aquí, el denominador está acá y esto generalmente da valor. ERAS nos ha permitido generar, al menos en nuestra clínica, lo que se llama la unidad integrada de práctica, en el cual el centro es el paciente con una condición médica, en este caso con enfermedad colorectal susceptible de ser llevada a cirugía. Es el paciente el centro. Y los otros, nosotros, los otros actores, estamos alrededor del paciente. Todo esto conforma lo que se denomina una unidad integrada de práctica, que nos permite entre todos, evaluar el paciente, modularlo en el preoperatorio, en el intra y en el postoperatorio. Con esta unidad integrada de práctica, nosotros nos permitimos generar lo que se denominan las vías clínicas del paciente. Y esta vía clínica va desde el momento en que se diagnostica la enfermedad susceptible de ser llevada a cirugía hasta 30 días después en el postoperatorio, con cada una de las estrategias que les comentaba que van a incidir fundamentalmente en los resultados del paciente. ERAS en nuestra clínica ya forma parte del plan estratégico del departamento de cirugía y forma parte del plan estratégico del departamento de anestesiología. Y en este momento es un programa absolutamente institucional. Voy a definir ERAS con este video. Ojalá lo puedan escuchar. La persona que va conduciendo esta Fórmula 1, analógicamente, es nuestro paciente. Y todas las personas que forman parte de los pits somos los actores del programa ERAS. Todos trabajamos sincronizadamente para que ese paciente llegue rápidamente y con bien a su meta. Ese es el significado de trabajar en equipo y ese es el significado de la cultura de calidad en una institución. En nuestra institución, a diferencia de ustedes, veo que ustedes son los que, digamos, tienen la iniciativa para iniciar el programa, pero en nuestra institución, tanto cirugía como anestesiología, nos echamos al hombro el programa. Es decir, nos conjugamos adecuadamente, nos comunicamos en una forma transparente, diáfana, nos comunicamos a veces crudamente y decidimos iniciar el programa, sacarlo adelante y sostenerlo. Nosotros, yo de parte como anestesiólogo, el doctor Barrios y la doctora Navas como cirujanos, personas que lideramos el programa. Pero no por ello no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto era lo que sucedía en un momento no muy transparente, no muy claro, en el cual todo el mundo iba por un lado diferente. Desde nosotros mismos cirujanos y anestesiólogos, las nutricionistas, las enfermeras, los médicos hospitalarios, ojo, los administradores y los auditores. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros como Champions? Lo que hicimos fue alinear cada uno de estos actores
para llegar a un punto ya en el cual existe claridad y nos preguntamos, óigame, si ese paciente se puede ir para la casa, ¿por qué no se ha dado de alta? Este programa, pues obviamente, además de que genera valor, obviamente genera lo que se denomina el círculo virtuoso del valor. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué es un círculo virtuoso del valor? Porque es un programa que obviamente incrementa el volumen. Si a sus pacientes les va bien, todo lo querrá operarse en su institución. No hay nada más que hacer. Además, aumenta la experiencia de los agentes. Además, genera información, forma de trabajos, la página web, reportes de casos, series de casos. Esto va a conllevar, obviamente, a que haya equipos dedicados, equipos que formen parte del programa. Yo me convertí en un experto, por ejemplo, en colon. Soy un experto en colon. Puedo, digamos, en salas de cirugía, discutir, o no discutir, sino amigablemente decirle a un cirujano, oiga, ¿sabe qué? Hágale una ileostomía protectora a este paciente por esto, por esto, por esto. Con instalaciones adaptadas, con procesos, como ustedes lo pueden ver, supremamente eficientes, con una utilización ideal de los recursos. Y todo esto lleva a excelentización. Y la idea es convertirnos en grupos de excelencia, en el cual el paciente participe activamente. Ustedes no se imaginan lo importante que es la participación del paciente. Esto va a apalancar otras condiciones de su misma institución. Cirugía gástrica, cirugía pancreática, cirugía, por ejemplo, hepática, que va a mejorar los procesos de otros pacientes. Obviamente esto crea innovación en las instituciones, mejor valor y una reputación institucional muy importante, y nuevamente volvemos a lo mismo. Es un círculo absolutamente vicioso. Entonces, en conclusión, el programa ERAS sí impacta, es decir, el vidrio sí está roto, lo rompen en las complicaciones, lo rompen la estancia hospitalaria, lo rompen los costos, genera una gran reputación institucional. Ustedes no saben lo que ha significado el programa ERAS para la institución en los pacientes de cirugía colorectal, pero lo más importante, más a lo que más, es decir, lo que más nos emociona esto es que tenemos un paciente feliz, porque el paciente feliz no tiene precio. Y les voy a mostrar algunos. Un paciente llevado a proctosimodectomía laparoscópica, 87 años, primer día posoperatorio, caminando con su esposa, todavía tenía catéter central, pero ya estaba tomando líquidos, y la estancia hospitalaria de este paciente fue 3 días. O esta otra paciente, hemicolectomía derecha por laparoscópica, 77 años, fíjense que no tiene sonda vesical, fíjense que no tiene líquidos, ya tiene una vena que está tapada por un tapón y está caminando en compañía de sus hijas y tiene 3 días de hospitalizada. Este paciente salió de cirugía por la mañana, ya se está sentando por la tarde, lo mismo esta señora. Esta otra señora con simbodectomía y corrección de fístula recto vesical. Miren la dieta en el primer día posoperatorio. Y hemos trasladado el programa y hemos hecho estudios pilotos en otras especialidades, como por ejemplo en artroplastia de rodilla. Primer día posoperatorio de artroplastia de rodilla caminando con un catéter perineural, 24 horas. ¿Cuál es nuestra idea delirante? Que ya hemos adquirido mucha experiencia en cirugía colorectal. Nos vamos a llevar la cirugía gástrica, a cirugía pancreática, a cirugía ginecológica oncológica, a cirugía urológica oncológica, a cirugía ortopédica protésica, a otras instituciones de nuestra organización, a otras instituciones nacionales, y nuestra idea delirante es que en unos 5 años el programa ERA sea una política de salud a nivel nacional. Bueno, espero no haberme extendido mucho. Esto era lo que quería comentarles a ustedes acerca del programa. Si existe alguna pregunta, bienvenidos.
La invitación abierta para cuando lo que hemos platicado con usted para el Congreso Nacional de Cirugía, poder hablar más de este tema, tener un buen segmento. Estoy más que seguro que las doctoras Chagón y Aguilera van a estar más que contentas de poder conversar y ampliar más de esto, porque ellas son las pioneras en estar haciendo esto. Y como usted pudo ver, en el 2016 ellas presentaron su casuística de 60 casos inicialmente, pero le agradecemos muchísimo de veras su tiempo y estaremos en comunicación con usted en los siguientes días. Le agradecemos de nuevo y muy amable y feliz noche. Bueno, doctor, para mí ha sido un placer compartir con ustedes nuestra experiencia y en lo que pueda colaborarles, en lo que pueda ayudarles, estaré dispuesto por mail, por teleconferencia, es decir, estoy a la orden de sus proyectos. Muy fino, muy amable. Estaremos en comunicación. Bueno, a los demás asociados de la Asociación de Cirujanos, y ven, este tema es muy apasionante y se nos ha ido pasando un poco más el tiempo, pero les agradecemos mucho. Les encargamos muchísimo que en la parte superior donde está la imagen de ahí en Facebook está una cosa que dice enlace al examen, realizar examen. Solo tienen que apachar ahí y entrar al examen. Es bien sencillo, solo tienen que poner sus datos, en especial el colegiado, para que el Colegio de Médicos automáticamente, todo lo que ustedes contesten va a ir a una hoja de Excel y eso se manda al colegio con todas las respuestas y eso les va a dar automáticamente sus horas crédito. Pero muy importante que lo hagan de aquí a antes de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche esto es como la Cenicienta, se fregó la cosa. Oigan, así que por favor denle, o si no se fregaron mucho. Así que les agradecemos mucho su atención el día de hoy y esperamos que todo esto que estamos haciendo de cambios les va, más que encantados de que nos va a ayudar mucho a la asociación. Muchas gracias y buenas noches.